La regla de la demostración condicional trabaja teniendo en cuenta dos antecedentes. El primero de ellos es que todo argumento puede condensarse en una proposición condicional, donde la suma de las premisas implican la conclusión. Es decir, un argumento con dos premisas puede decirse de la siguiente manera: premisa 1 más premisa 2 nos dan la conclusión. Si tuviese tres premisas sería exactamente lo mismo. Premisa 1 más premisa 2 más premisa 3 nos llevan a la conclusión. En notación simbólica podríamos decirlo de la siguiente manera: A más B es lo mismo que decir A y B implican C, la conclusión. Si fuesen tres, solamente habría que hacer un pequeño cambio en el siguiente sentido: A y B y C implican la conclusión, que sería D. Pero quedémonos con esta primera imagen. Segundo, la regla de reemplazo, también llamada exportación. Este es el segundo antecedente. Esta regla dice lo siguiente: cuando P implica a Q, que a su vez implica R, podemos decirlo también de otra manera: P y Q implican R. Es una regla de reemplazo llamada exportación, insisto. Teniendo en cuenta estos dos elementos, podemos hablar ya de la demostración condicional. Resolvamos este ejercicio basándonos en la regla de la demostración condicional. Tomemos en cuenta los dos antecedentes que ya habíamos comentado: que todas las premisas, al sumarse, es decir, al unirse mediante una conjunción, nos van a llevar a la conclusión. Dicho de otra manera, premisa 1 más premisa 2 igual a la conclusión, o como comentábamos también, y permítame poner de una vez estas letras indicativas: P y Q implican R. Segunda cuestión, recordemos también la regla de reemplazo llamada exportación, que dice que P y Q implican R es equivalente a decir que P implica Q, que a su vez implica R. Si recordamos esto, entonces podemos resolver este ejercicio. Para ello tenemos que entender la estructura interna. ¿Qué queremos decir al afirmar que las dos premisas nos van a llevar a la conclusión? Lo voy a poner aquí. Esto bien podríamos escribirlo de la siguiente manera: A o B implican C y D, y la conjunción, segunda premisa, D o E implican F. Estas son las dos premisas. De momento voy a ponerlas con una llave, porque todo esto implica la conclusión, que en este caso es A, que implica F. Si nosotros notamos las estructuras subyacentes, podemos darnos cuenta de que todo esto, toda esta proporción compuesta, puede fungir como P. Esta proporción puede fungir como Q, y a su vez la última como R. Si nos damos cuenta, entonces tenemos una estructura parecida justamente a esta. Si entendemos esto, podríamos pensar que esta proposición a su vez puede transformarse en esta mediante una regla de reemplazo. Entonces podemos poner P, que en este caso es toda esta proposición compuesta. A o B implican C y D, y D o E implican F. Ahora bien, esto es P, pero me dice que va a estar unida con una conjunción con Q. Q es A. Vamos a poner aquí
una llave también, un poco más grande. Y todo esto entonces implica a su vez R, que en este caso es F. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta de esta nueva estructura, veremos que aquí tenemos una proposición compuesta, otra proposición y una más. Ya son 3 proposiciones que implican una sola proposición, llamada conclusión en este caso. Si trasladamos esta proposición y aplicamos el mismo sentido que pusimos aquí, pero ahora de manera inversa, podemos entender que esta sería la primera premisa, esta sería la segunda premisa y esta ahora va a ser la tercera premisa. Esta implicación es la que nos funcionaba como conclusión y esta sería la nueva conclusión. Lo trasladamos a nuestro escrito y nos damos cuenta entonces que la primera premisa ya está escrita, la segunda premisa ya está escrita, la tercera premisa es esta. Tercera premisa es A y nuestra nueva conclusión ya no va a ser la implicación de A con F, sino simplemente F. Esta es la explicación de la mecánica de la regla de la demostración condicional. Sin embargo, podemos proponerla de una manera mucho más sencilla. Podemos decir que cualquier argumento que en su conclusión tenga como conectiva principal una implicación, cualquier argumento puede funcionar mediante la regla de la demostración condicional, puede funcionar de la siguiente manera. El antecedente puede pasar a ser una premisa nueva, mientras que el consecuente sería ahora la nueva conclusión. Dicho esto, entonces, ahora sí, podemos resolver este ejercicio. Este tercer renglón tiene que ser también justificado, demostración condicional. Esto nos dice que ya utilizamos la conclusión y que ya la analizamos, es decir, la dividimos en sus partes. El antecedente se va como una premisa más y el consecuente se queda como la nueva conclusión. Resolviendo este ejercicio ahora con reglas de reemplazo y de inferencia, vemos que nuestra nueva conclusión está como el consecuente de una implicación. Y tenemos una regla que nos va a ayudar para obtener el consecuente de una implicación. Es la regla del modus ponens. El modus ponens dice P implica Q, tenemos P, por lo tanto podemos obtener Q, el consecuente. Necesitamos entonces para hacer un modus ponens el antecedente en un renglón solo. No lo tenemos, pero intuimos que podemos obtenerlo de este otro consecuente. Porque es posible, teniendo cualquiera de estas dos proposiciones simples, es posible hacer una adición y obtener el segundo de los disyuntos. En este caso, vemos que aquí tenemos una D que puede ser también liberada con una simplificación y por tanto podemos también hacer un modus ponens de toda esta proposición compuesta para obtener la conclusión, para obtener el consecuente y de este consecuente mediante una conmutación, una simplificación y posteriormente una adición obtener el antecedente deseado. Vamos a trabajar por tanto con esta proposición simple que es la a la cual vamos a añadirle B mediante una regla de adición. Adición del número 3. Hemos hecho esta adición porque ahora tenemos el antecedente de esta implicación y queremos pues obtener el consecuente. C y D. ¿Cómo lo hemos obtenido? Con un modus ponens entre el renglón número 1 y el renglón número 4. Ya que tenemos este modus ponens, lo que estamos buscando es la D. Podemos obtenerla con una simplificación, pero no sin antes hacer una conmutación. D y C. Conmutación del renglón número 5. Ahora sí, podemos hacer nuestra simplificación
para que quede únicamente la D, simplificación del renglón número 6. Bien, pues estamos a punto de acabar porque queríamos la D, proposición simple, para hacer una adición. D, OE, adición del renglón 7. Ya que tenemos la adición, queríamos hacer justamente un modus ponens. Entonces, el renglón 9 es F, que lo hemos obtenido a través de un modus ponens en el renglón número 2 y el renglón número 8. Y de esta manera llegamos a nuestra nueva conclusión, que es F, que la habíamos propuesto mediante una regla de demostración condicional. Algunas de las dudas más frecuentes en la regla de la demostración condicional son las siguientes. En primer lugar, ¿con qué conectivas trabaja? Únicamente trabaja con la implicación. Si mi conclusión dijera, por ejemplo, P o Q, no me es posible hacer demostración condicional porque requiero la implicación como conectiva principal. Si existiera cualquier otra conectiva principal, no puedo hacer la regla de la demostración condicional. A su vez, si nosotros tuviésemos un argumento donde la conclusión fuese del siguiente estilo, P implica Q que implica R, podemos hacer en el renglón 3 una demostración condicional. Sabemos que entonces el antecedente pasa como nueva premisa y el consecuente queda ahora como la nueva conclusión. Pero el consecuente en este caso queda como una implicación. La pregunta es, ¿podemos hacer otra vez demostración condicional? La respuesta es sí. Podríamos entonces realizar una vez más una demostración condicional. El antecedente queda ahora como una nueva premisa, el consecuente queda como la nueva conclusión. Y eso también fue una regla de la demostración condicional.